Hola, me llamo Rodrigo Prenafeta y soy vocero del Partido Libertario. Y el día de hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Javier Milei, un conocido y destacado economista argentino, libertario, y que va a presentarnos hoy día algunos temas interesantes. Y quiero comenzar esta entrevista, para aquellos que no lo sepan, para que nos expliques un poco qué es ser un libertario. Muchas personas no tendrán idea qué significa este concepto. De manera sencilla, ¿qué es un libertario? Un libertario es alguien que cree en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Por lo tanto, se caracteriza por la no agresión y de ir por sus sueños, por sus propias fuerzas. Y esta idea de que cada uno vaya por sus sueños, tome sus propias decisiones, implica por un lado que el Estado no intervenga dentro de esto. ¿Cuál es el rol que tú crees que debe tener el Estado en una sociedad? ¿Es incompatible con una ideología libertaria o no? ¿Y por qué? Desde mi punto de vista, en el plano filosófico, el rol del Estado debería ser nulo, porque básicamente el Estado se financia con impuestos y el impuesto claramente es un acto violento. De hecho, el Estado suele cometer varios tipos de violencia. Está, por ejemplo, la violencia autística, que es cuando te ejerce violencia sin contraprestación alguna. El mejor ejemplo fue la Revolución Rusa. O aceptabas el comunismo, o te mataban, o te mandaban a Siberia, o te hacían una lobotomía. El otro tipo de violencia es lo que es la violencia binaria, caracterizada ya sea por los impuestos o por el gasto público. Y el tercer tipo de violencia es la violencia triangular, que tiene que ver con los controles de precios, las regulaciones y controles de cantidades y cosas por el estilo. Y ese tipo de acciones que siempre está ejerciendo el Estado causa daños directos y daños indirectos. Por lo tanto, son siempre una fuente de malestar, porque lo que está haciendo es violentar los intercambios que voluntariamente harían los agentes, y eso también tiene un impacto sobre los precios y por ende el sistema funciona peor. Entonces, lo que podríamos entender básicamente es que hay una doble vertiente aquí. Tanto es inmoral la presencia del Estado para realizar estos actos, como también hay elementos de que no son prácticos, de problemas prácticos, de que no se observa que haga bien la labor. ¿Tú crees entonces que en ninguna ocasión estaría bien la intervención estatal o estaría justificada hasta cierto punto? No, jamás uno puede justificar la presencia del Estado, porque lo que tiene es un acto previo, que es la recaudación de impuestos, y ese es violento, porque no son voluntarios. O sea, si vos no pagás los impuestos vas preso. Entonces, digamos, no hay forma de dar sustento a la existencia del Estado, salvo que estés dispuesto a aceptar la agresión. O sea, y digamos, vendría a ser la agresión organizada. Pensá que el Estado es peor que la mafia, porque por lo menos la mafia, digamos, cumple, tiene palabra y además admite la competencia. El Estado no solo que miente, sino que además no admite la competencia, quiere el monopolio de la emisión monetaria, quiere el monopolio para sancionar las leyes, quiere el monopolio para controlar la moneda. Entonces, y es utópico pensar que alguna acción del Estado puede ser buena. En realidad nunca lo es. Y esto, el que era más claro era Milton Friedman, cuando decía que había 4 formas de gastar, que vos podés gastar tu dinero en vos mismo o en otros, o el dinero de otros en vos mismo o en otros. Entonces, cuando vos gastás tu dinero en vos mismo, vos lo que hacés es maximizar el beneficio, porque vos sabés cuánto te costó ganarlo y sabés muy bien en qué lo querés gastar. Ahora, por ejemplo, cuando vos vas a gastar tu dinero en otros, que es, por ejemplo, cuando haces un regalo, tratás de quedar bien con lo menos posible, o sea, minimizás el costo, y cuando vos vas a gastar la plata de otros en vos mismo, derrochas. Entonces, ¿cuál es la peor combinación? Gastar el dinero de otros en otros, es decir, lo que se llama el estado del bienestar, que en rigor debería llamarse el estado de malestar, porque nunca va a funcionar bien. Entonces, no funciona bien el accionar del Estado, produce daños directos, indirectos, violencia, pérdida de libertades individuales. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la política siempre a llevar es la que minimice el Estado. En algunos estadios tecnológicos será posible, seguramente en algún momento, eliminarlo. Hoy, digamos, probablemente lo más cerca sería la solución minarquista, donde se admite la presencia del Estado solo para seguridad y justicia. Pero
yo creo que conforme evolucione la tecnología podremos sacarnos de encima al Estado y por ende a los parásitos de los políticos. Y una pregunta para aquellos que siguen estas ideas. Asumamos que hay distintos grupos que empujan las ideas de la libertad, por ejemplo, el Partido Libertario, que es aquel que te trajo a Chile, del cual soy vocero. ¿Qué le darías tú como consejo para expandir las ideas de la libertad? ¿Hacer un mensaje más bien técnico, un mensaje más bien moral? ¿Cómo deberían ser los argumentos para convencer a la población de esto? Mira, nosotros en Argentina con Diego Giacomini, que es mi socio, con Mariano Fernández y otro grupo de economistas, nosotros hemos optado por una batalla cultural que pivotea sobre la cuestión moral. Es decir, nosotros, todas nuestras argumentaciones parten de una base moral. Nosotros estamos convencidos que la moral es lo que determina el formato de las instituciones. Entonces, si vos tenés malos valores en la sociedad, vas a tener malas instituciones y esa economía se va a hundir. Pero ver, digamos, las consecuencias de malos valores. Entonces, en ese sentido, desde mi punto de vista, vos ahí atacás varios frentes al mismo tiempo, porque, es decir, por ejemplo, vienen con el cuento de la desigualdad y te hablan de la redistribución del ingreso. Entonces, yo te digo, Rodrigo, ¿vos estás a favor del robo? Por supuesto que no. ¿Vos estás a favor en tratar de modo desigual frente a la ley a la gente? Bueno, pero escúchame, mirá que la redistribución del ingreso, al hacerse con impuestos, es un robo e implica además tratar de modo desigual frente a la ley y a la gente, porque a uno le estás sacando para darle a otro, estás castigando a uno para premiar a otro, y eso lo estás decidiendo vos desde la poltrona. Entonces digo, ¿quién te crees que sos vos para, digamos, determinar quiénes son los ganadores y perdedores de la economía? ¿Acaso vos te crees Dios? Entonces vos podés hacer ese planteo y es muy difícil que te lo puedan rebatir, porque vos partís desde los valores morales. Digo, después, o sea, entonces ya sabés que la redistribución del ingreso, la justicia social es injusta y que es algo inmoral. Y una vez que todo el mundo le queda claro la inmoralidad, después podés pasar tranquilamente a cuáles serían las consecuencias económicas de algo así. ¿Por qué? Porque vos estarías perjudicando a un grupo, suponete los impuestos progresivos. Entonces, de hecho, fíjate, entonces vos le podrías preguntar, ¿usted está a favor de la movilidad social ascendente? Y te va a decir, sí, claro. Ahora, ¿sabés que si vos aplicaras a la perfección el impuesto progresivo, nadie se podría mover? Porque en cuanto vos te desvías un poquito el promedio, te lo sacan. Por lo tanto, la estructura quedaría fija. Nadie tendría capacidad para progresar. Pero no solo eso, que te dice, no, bueno, pero es para favorecer a los más necesitados. Ah, bueno, pero mirá, ¿sabés que la inversión la hacen los que más tienen? Y ellos son los que acumulan capital, y al acumular capital, eso incrementa la productividad del factor trabajo, y eso implica mayores salarios reales. Con lo cual, si vos castigás al que genera riqueza, lo que vas a tener es menos inversión, menos capital, menos productividad, menores salarios reales, y si ese proceso además es muy profundo, es probable que ni siquiera alcance para reemplazar o mantener el stock de capital existente, con lo cual se te va a caer el stock de capital per cápita y vas a ser cada vez más pobre. Si querés te puedo dar un ejemplo de eso. Un país que era número 1 del mundo a inicio del siglo XX y hoy es 70. Se llama Argentina. Yo tengo una pregunta yendo más al tema de la desigualdad que tú mencionaste. Porque actualmente en la situación que está viviendo Chile, que lo está viviendo en parte Colombia y ya lo vivió Ecuador, el mensaje se va repitiendo. Todos dicen que el problema estaría en la desigualdad. Aquí ya mencionaste el tema de la inmoralidad, pero el argumento que usa normalmente la izquierda es que dice, no, las desigualdades generan esta tensión social que estarían causando estos problemas. ¿Tú crees que esa es la causa o crees que hay algo detrás, otro tema que empuja estos choques? No, el motivo de la desigualdad en realidad es un eufemismo para esconder la envidia. Una persona no va a decir, digamos, que le va mal respecto a otro, no va a decir que está profundamente envidioso y que en realidad, como no puede alcanzar los logros del otro, le quiere robar el fruto de su trabajo para apropiárselo y disfrutarlo él. Entonces usa la máscara de la desigualdad. Pero en realidad, la pregunta es, ¿a vos te parece bien como fuente o pilar de los valores morales la envidia?
el odio, el resentimiento. Digo, eso no puede llevar a un buen puerto, pero sin embargo esas son las ideas subyacentes de la desigualdad, porque hay alguien que no le gusta el resultado, se siente envidioso por eso, entonces usa la figura del Estado para robarle al que le fue bien, para compensar su fracaso. Y como el socialismo, digamos, lo que hace es trabajar sobre la idea de que vos no sos un fracasado, sino que te va mal por culpa de instituciones nefastas asociadas al capitalismo, tu problema no eres tú, el problema es el maldito sistema. Y en realidad lo que vos estás haciendo con eso es dar lugar a un conjunto de valores que conducen a la decadencia. De vuelta, el mejor ejemplo de ello es Argentina. Y yo te pregunto por qué crees que esto es tan generalizado, este mensaje. ¿Es porque es algo más fácil de aceptar que tal vez uno tiene problemas personales y no ha surgido culpar a otro? ¿O crees que tal vez tiene un rol la educación estatal en todo este pensamiento generalizado entre la población? Los dos argumentos son ciertos. Por un lado, es cierto que a la gente le resulta más fácil culpar a otro de su fracaso que culparse a sí mismo, y bajo la lógica del capitalismo, como gracias a Dios somos todos diferentes, con distintas capacidades y con distinta capacidad de esfuerzo y voluntad de esfuerzo, evidentemente eso conduce a resultados diferentes. Es parte del propio proceso. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el problema si esa persona que ganó tanto dinero, que solo pudo lograrlo sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o un mejor precio, lo ganó honestamente? ¿Cuál es el problema? A eso es lo que digo, me parece que la cosa pasa por ahí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El capitalismo lo que hace es exponerte. Y como en realidad, cuando vos corres una carrera, ¿cuántos ganan? Uno, lo ganan los 10 que participan, por decirlo de alguna manera. Entonces, evidentemente, el sistema hace que haya 9 que estén envidiosos. Entonces, si aparece una idea donde dice, no, bueno, pero acá la cuestión es que en realidad esto es un sistema injusto, en realidad ustedes 9 son mejores que el que ganó, pero es culpa del sistema. ¿Ok? Digo, ¿me entendés? O sea, ahí tenés un punto. Y el otro punto, eso se alimenta desde la educación. Es decir, la existencia del Estado en la educación lo que hace es que vos formes gente adoctrinados en la religión del Estado. Sí, con respecto al tema de la educación, yo he visto un poco que en Argentina llevan décadas con adoctrinamiento peronista. Recuerdo haber visto, por ejemplo, estos cuadernos para niños chicos con cantos a Perón y temas del socialismo. Y en Chile se replica eso un poco porque hay numerosos casos de profesores que también hacen adoctrinamiento. Este adoctrinamiento a los menores de edad y que eventualmente crecen, ¿cómo crees que se puede contrarrestar de buena manera? Porque es distinto una persona que tal vez es media ambigua ideológicamente a alguien que ha sido adoctrinado por años de su vida. Bueno, en principio, cuidado porque hay una violentación del principio de no agresión. Digo, porque vos estás lavándole el cerebro a un chico. Entonces, digo, no sé, digo, si la respuesta es, digo, a ver, ¿qué pasa si vos está tu hijo acá y hay un grandulón reventándolo a golpes? Hay que responder a eso. Ah, bueno, ok. Entonces, digamos, yo no estoy diciendo, no estoy proponiendo la violencia como solución. Lo que digo es que la solución es violenta y que puede que con la solución políticamente correcta no te resulte. Yeah. ¿Ok? Sobre todo, intentar ser políticamente correcto con los políticos es algo que me parece que no funciona porque ellos tienen el monopolio de la violencia. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es hacer una batalla cultural y explicar los daños que nos están causando. A veces funciona, a veces no funciona, a veces la gente lo asimila, a veces no. Y por eso es un trabajo más bien progresivo que toma años para ver que algunas personas lo captan y otros no. Esto me lleva a la pregunta de ¿cuándo crees que esto ya empieza a germinar y generar resultados de manera sustancial en nuestras sociedades latinoamericanas? Más bien sabido que en Latinoamérica hay unas tendencias bastante estatistas y este mensaje que has hecho tú, al igual que otros libertarios, está llegando a muchas personas, pero ¿tú cómo crees que es el nivel de avance de las nuevas generaciones con estas ideas? ¿Está recién comenzando? ¿Va a tomar algunos años? ¿Cuándo crees que se vean resultados más sistemáticos? Yo creo que hay que mirar lo que pasa en muchos procesos de la naturaleza, digamos, que llevan trayectorias exponenciales.
donde en un inicio vos creés que se avanza lento y de repente la función adopta aceleración y se acelera, que es el comportamiento de una función exponencial. Por lo tanto, hay que tener paciencia, en algún momento se genera un punto de quiebre y es cuando empieza a acelerar. Obviamente, cuanto mejor o cuanto antes eso pase va a ser mejor, pero esas cosas no las podés precipitar de modo forzado porque puede que termines abortando un buen proceso. Bueno, perfecto. Gracias por la entrevista, Javier Milei. Se agradece mucho tu presencia, especialmente en Chile en estos momentos difíciles. Para aquellos que no lo sepan, este es Javier Milei, un conocido economista argentino. Le agradezco mucho por venir y fue traído por el Partido Libertario de Chile. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias.